Hubo un libro que cayó en mis manos y se volvió una brújula. Me acompañó en los días inciertos, cuando las preguntas pesaban más que las respuestas. Lo leí una vez, luego otra y otra más. Hoy, casi 30 años después, sigue siendo una fuente de claridad. Se titula El hombre en busca del sentido y su autor, Viktor Frankl, me enseñó que incluso en el sufrimiento podemos elegir cómo vivir. ¿Sabías que Viktor Frankl escribió este libro en solo 9 días? Después de sobrevivir a 4 campos de concentración. O que, a diferencia de Freud, Frankl no creía que el deseo de placer fuera el motor humano principal, sino la búsqueda de sentido. Para mí, este libro no solo fue una lectura, fue un encuentro conmigo mismo, con mis miedos, con mi propósito, y por eso quiero compartirlo hoy contigo. Viktor Frankl nació en Viena, Austria, en 1905. Desde joven mostró una profunda inclinación por la psicología y la filosofía. Estudió medicina en la Universidad de Viena, donde se especializó en neurología y psiquiatría, con un enfoque en la depresión y el suicidio. Durante la Segunda Guerra Mundial, Frankl fue deportado junto con su familia a campos de concentración nazi, incluyendo Auschwitz y Dachau. Sobrevivió aunque perdió a su esposa, sus padres y su hermano. Esta experiencia lo marcó profundamente y se convirtió en un núcleo de su obra más conocida, El hombre en busca del sentido. Después de la guerra, Frankl retomó su vida académica y profesional, fundando la tercera escuela vienesa de psicoterapia, la logoterapia. Dio clases en Harvard, Stanford y en más de 200 universidades del mundo. Frankl dedicó su vida a acompañar a personas que habían perdido el sentido de vivir. Su enfoque integraba ciencia, espíritu y compasión. Como un psiquiatra, trató a miles de pacientes con tendencias suicidas, ayudándolos a encontrar un porqué para seguir viviendo. En su escritura logra un equilibrio único entre el rigor científico y una voz profundamente humana. No escribe desde el podio del saber, sino desde la trinchera del dolor vivido. Sus enseñanzas se basan en la libertad interior. Aunque no podemos cambiar lo que nos sucede, siempre podemos elegir cómo responder. Este acto de libertad es, para él, la base de toda dignidad humana. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Inspirado en Nietzsche, Frankl lo reinterpreta desde su experiencia en los campos de concentración. Es una frase que sostiene al alma en momentos de adversidad. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido y propósito. Esta sentencia pone el foco en la percepción. No es lo externo lo que nos aplasta, sino lo interno lo que nos levanta. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Esta frase es casi un mantra terapéutico. Nos recuerda que no somos autómatas, que siempre podemos pausar, reflexionar y elegir. El ser humano no debería de preguntarse cuál es el sentido de la vida, sino comprender que es la vida la que le pregunta a él. Una invitación a tomar una postura activa, a vivir como respuesta. La felicidad no se puede perseguir, debe sobrevenir como efecto secundario de entregarse a una causa mayor. Frankl invita a dejar de buscar la felicidad y, en cambio, entregarnos al servicio y al amor.
En los libros que escribió Viktor Frankl, en sus obras esenciales, bibliografía que yo les quiero recomendar, está El hombre en busca de sentido, un testimonio y una lección, parte memoria de los campos, parte tratado existencial. Este libro es un faro para quienes atraviesan crisis profundas. La presencia ignorada de Dios, reflexiones donde Frankl vincula psicología y espiritualidad, planteando que el vacío existencial es también una añoranza espiritual. Psicoterapia y existencialismo. Una recopilación de ensayos sobre logoterapia y análisis existencial aplicados a distintos contextos clínicos. La voluntad de sentido. El complemento teórico a El hombre en busca de sentido, donde desarrolla los fundamentos de su escuela terapéutica. El hombre doliente, una obra que profundiza en el sufrimiento humano desde la psiquiatría y la filosofía, un enfoque integrador y humanista. Su corriente psicológica, su filosofía de Frankl, es ser el creador de la logoterapia, también conocida como la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Después de Freud y Adler, la logoterapia parte de la premisa de que el principal motor del ser humano no es el placer, como decía Freud, ni el poder, como afirmaba Adler, sino el sentido. Su visión se sitúa en el cruce entre la psicología existencial y la filosofía humanista, y una espiritualidad no dogmática. Cree que incluso en el sufrimiento más atroz hay un potencial de transformación. Sus aportes de Viktor Frankl. Devolvió el alma a la psicoterapia. Nos enseñó que incluso en los contextos más deshumanizantes, el ser humano puede elegir con dignidad. Su enfoque ha ayudado a personas en duelo, depresión, crisis de sentido y situaciones límite. Algunos psicólogos contemporáneos han señalado que su modelo puede pecar de idealismo frente a trastornos psiquiátricos severos, donde la voluntad está gravemente comprometida. Otros consideran que su énfasis en el sentido puede no ser suficiente en ciertos contextos clínicos. Puede integrarse muy bien con terapias de tercera generación como la terapia de aceptación y compromiso ACT, o el enfoque de Mindfulness, que también priorizan la flexibilidad psicológica y el compromiso con valores. Los temas que inspiran en Frankl: cómo encontrar sentido en medio del caos, el poder de elegir tu actitud, lo que el sufrimiento nos viene a enseñar, vivir por placer o por compromiso, el vacío existencial en los jóvenes y cómo acompañarlos. Elementos de su estilo o visión para incorporar puede ser narrar desde la experiencia, no desde el pedestal, humanizar los conceptos, traerlos al día a día, hacer preguntas profundas en vez de dar respuestas rápidas, invitar al oyente a descubrir su propio sentido en lugar de imponerle uno. Y es así como llegamos al final de esta bibliografía, uno de mis autores favoritos, Viktor Frankl, que siempre me ha acompañado en los mejores momentos y en los momentos más difíciles. Con cariño, Héctor Almiraya. Te leo en tus comentarios.